En 2 o 3 semanas aproximadamente se van a conocer los resultados de la combinación de vacunas, algo que se está estudiando en la República Argentina. Pero antes de saber esos resultados, la que ya sabe qué es lo que va a pasar es Soledad Gori, que está aquí con nosotros, que es nuestra columnista estrella en Desde el Conocimiento. Soledad, bienvenida. ¿Cómo están? No es muy científico eso que dijiste, ya No, sabe lo que va a pasar. No, la es de corazón, ¿no? Es un presagio, porque además tenés mucho más conocimiento que nosotros para por lo menos contar qué es lo que se sabe hasta ahora de la combinación de vacunas, que no es poco. Que no es poco, sí. Y además hemos visto que también estos últimos días se ha hablado un montón de eso. Pasamos como de qué peligrosas son las vacunas a de repente, o a tener miedo, ¿no?, de las combinaciones, porque hace unos meses ya se hablaba de estas combinaciones que los de, más que nada los de Europa se habían lanzado a hacerlas, ¿no?, por los motivos que ahora les voy a comentar, y de repente es gente pidiendo, porque nos ha pasado que nos han llegado directamente mensajes preguntando si ya tenían un esquema completo, si además podían, si se iban afuera a darse otra vacuna, entonces ya empezar a como combinar, ¿no?, todo con todo. Entonces, bueno, me parece que es importante empezar a tocar este tema. Primero saber qué es la vacunación heteróloga, le llaman, a justamente la combinación de distintas plataformas vacunales, ¿no? De hecho, Sputnik es un ejemplo porque en verdad son 2 adenovirus distintos. Desde el principio sabemos que es una de las vacunas que tiene justamente 2 componentes distintos. Pero en particular lo que se está estudiando y lo que ya se está aplicando, de hecho en Europa ya hay países que lo hacen hace meses, es combinar distintas plataformas. Es decir, por ejemplo, la más común es AstraZeneca primero, que es un adenovirus, y como segunda dosis se utiliza, por ejemplo, Pfizer, que es otro tipo de plataforma, ¿no?, que es de ARN mensajero. Eso es a lo que llamamos vacunas heterólogas o combinación de vacunas. Esto no es algo nuevo, es algo que ya existe en el mundo de las vacunas, pero como siempre, bueno, ahora empezamos a prestar atención, ¿no?, a poner el foco en esas cosas. Por ejemplo, mismo, qué sé yo, antes no nos preguntábamos de dónde salían las vacunas, ¿no?, de las nacionalidades ni nada, y ahora todo el mundo quiere saber. Bueno, acá pasa lo mismo. Las razones por las cuales se empezó a hacer esto, en particular, por ejemplo, en Reino Unido, fue porque, ¿se acuerdan que con AstraZeneca comenzaron a haber casos de trombos, sí, ¿no?, que en verdad se asociaron solamente, como les había dicho ya en una de las columnas, 4 casos por millón, y es una trombosis muy particular? Bueno, por precaución, lo que empezaron a hacer, más que nada en personas jóvenes, es, en vez de dar la segunda dosis de AstraZeneca también, que son las 2 componentes iguales, empezar a darles como segunda dosis otra vacuna distinta, ¿no? Y en esos países tenían disponibles, por ejemplo, Pfizer. Entonces empezaron a aplicarla así, más que nada porque esas personas iban a quedar, si no, parcialmente vacunadas, ¿no? Más allá de que con la primera dosis, como decimos siempre, tienen la mayor parte de la memoria y de la respuesta inmune, bueno, es necesaria el esquema, completar el esquema, ¿no? Entonces, en esos países que son países más ricos y que tienen quizás múltiples o tienen más disponibles muchas vacunas distintas, empezaron a hacer esto. Ahora, recién los ensayos clínicos empezaron a hacer como después, podríamos decir. Y son ensayos pequeños, ¿no?, que eso también es importante decirlo porque la realidad es que avanza la vacunación, ya deja de ser ético tener grupos placebos, ¿no? Ya todos lo sabemos. Entonces también tiene algunas cuestiones importantes desde el lado científico, por lo menos, esto de analizar ahora las combinaciones. Porque, por ejemplo, las eficacias reales va a ser difícil poder compararlas, porque ya tenemos muchas personas vacunadas y va bajando la tasa de infección en los distintos países. Entonces es difícil encontrar que esas personas se infecten y entonces saber la eficacia real, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es importante, o mismo si da lo mismo, por ejemplo, en uno de los estudios se vio que AstraZeneca, combinado en primera dosis, combinado con Pfizer de segunda, aumentaba mucho más la respuesta inmune, por lo menos, no la eficacia, porque no se podía determinar, pero sí la respuesta inmune con respecto a AstraZeneca. Ahora, ¿sí? Esto que vos estás contando, que es sumamente interesante, porque además es lo que ya ocurrió y se viene en la Argentina, pasa con otras vacunas o sea, ¿qué se sabe? Hablamos de todo esto porque hay una pandemia y porque hay toda una historia detrás de las vacunas, porque si no, no sabíamos ni de dónde venían, ni cómo se llamaban, ni si se combinaban. Sí, es algo que se hace comúnmente, por eso, de hecho, hasta a veces refuerza la respuesta, y por eso desde el lado científico nos parece algo tentador, porque en algunos casos de algunas vacunas que tienen un poco menos de eficacia, con la combinación se podría mejorar. Esa es otra de las razones de por qué se utiliza, no solamente por cuestiones de que no está el segundo componente o no está el refuerzo disponible. Obviamente que va a ser mucho mejor, más que nada en una pandemia con escasez global de vacunas,
que uno no tenga que encima tener que darse sí o sí la misma, ¿no? O sea, eso es algo más a nivel logístico, pero es algo que es importante hoy en día. Pero a nivel científico, ¿no? Sí hay un porqué también de por qué es combinar. Bueno, en algunos casos mejoraría la eficacia o podría mejorar la respuesta. De hecho, la combinación AstraZeneca-Sputnik, que se está estudiando desde el verano, por ejemplo, fue también un poco porque se vio que con AstraZeneca, las dos AstraZenecas tenían una eficacia menor que Sputnik, por ejemplo. Soledad, ¿qué diferencia hay entre eficacia y respuesta inmune? Bueno, eficacia, sí. Respuesta inmune, en verdad, hablamos de toda la respuesta que tiene el cuerpo y no solamente anticuerpos, que eso también es importante aclararlo, porque, por ejemplo, las plataformas como la de Pfizer son muy buenas, se vieron muy buenas como respuesta de anticuerpos, que es un tipo de defensa. Y, por ejemplo, las de adenovirus se vieron muy buenas en la respuesta T, que es una respuesta celular. Sí, la de la memoria de la célula, ¿no? La que, claro, tiene más que ver con la memoria y es la que realmente sirve en lo que es una inmunidad viral, es la más importante. Eso es eficacia. No, eso es respuesta inmune. Respuesta inmune, y ahí perdón. Lo que digo es que está buenísima la pregunta también porque hace que veamos otro de los beneficios. Por ejemplo, si combinamos adenovirus con Pfizer, podríamos tener lo mejor de las dos plataformas. Estar protegidos 100% de contra todo. Eficacia es en verdad lo que se calcula en los ensayos clínicos respecto a los grupos, ¿no? Un grupo sin vacunar, otro grupo vacunado, y lo que vemos es cuántas personas se infectaron luego de haberse vacunado. Y se hace un cálculo con una formulita de porcentaje de este famoso porcentaje de eficacia, que es lo que decimos siempre, de si es un 90% de las 100 personas que se vacunaron, solamente 10 se infectaron, ¿no? Esa es la eficacia. La respuesta inmune es lo que el cuerpo produce recibiendo la vacuna. Por ejemplo, tanto en porcentaje de anticuerpos, perfecto. claro, si tiene una alta respuesta de anticuerpos, una alta respuesta de estas células, ¿no? Y eso en las combinaciones se ve que, como les decía, de lo poco que se sabe es de más que nada de AstraZeneca-Pfizer, esas son las combinaciones que más estudiaron, y se vio eso, que hay como que cada una aporta un poco y un poco de la. Y en 3 semanas inmune. sabremos mucho más acerca de esta combinación. Gracias, Soledad. Totalmente, muy amable, por favor, como siempre. ustedes. ¿La pasó bien, Jim? Muy bien, gracias. Sí, muy Me pone bien. contenta eso. Gracias, lo mismo. Nosotros nos despedimos, sí, llegamos al final aquí en Desde el Conocimiento. Mañana a las 5 de la tarde en Radio 10 también estamos con el programa. Y el próximo sábado, 11:30, para informarnos juntos. También nos encontramos en la pantalla de C5N. Que tengan una linda semana.